Amados hermanos, Dios les bendiga de una manera especial. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por permitirnos estar aquí para llevar el mensaje de la palabra de Dios, dándole siempre la gloria a Él. Amén. Y queremos pues en este momento orar al Señor para que Dios nos dirija en la palabra. Recuerde que este programa Dios quiere llamar tu atención y que está dirigido por la Comunidad Cristiana Adoración Viva Internacional. Estamos transmitiendo aquí de Cuenca, Ecuador, para todo el mundo. Así que yo espero que sea de gran edificación para cada una de vuestras almas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas gracias. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y tu bondad. Amén. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú permites que estemos aquí reunidos en tu nombre, Dios, Gloria para llevar tu palabra, Padre eterno, aquí al junto de mi hermano, el pastor Miguel, Gracias. para que Dios se manifieste en nuestras vidas y en la suya también, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor. En la semana pasada estuvimos hablando de algunos versículos del Salmo 139 de cómo el Señor, ¿verdad?, nos veía a nosotros desde antes de nuestra formación. Amén. Así Hablábamos que los ojos de Dios vieron nuestro embrión, aun cuando nosotros mismos no existíamos como personas. Pero vemos como Dios en su inmensa misericordia nos ha encaminado hasta aquí. Y yo quiero darle continuidad a algunos versículos más de ese Salmo 139. Versículos 17 y 18. Dice lo siguiente. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Paso al versículo 23 que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quiero pues hablar bajo el tema del camino eterno. Amén. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan hay un versículo, ¿verdad?, que es muy clave, que dice el Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, La verdad. yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que el camino eterno es Jesucristo. Por eso damos gloria a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado, nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero fíjese, hermano Miguel, nosotros hablando aquí de los pensamientos de Dios, que no lo conocemos, pero nos llevamos muchas veces de nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios nos revela cuáles son los pensamientos de Dios, en cierto modo. Así es. Los actos divinos que la Biblia tiene registrada nos dicen cómo Él piensa. Porque dice la Biblia que según sean los pensamientos de alguien, así es esa persona. Entonces quiere decir que los actos de un ser pueden revelarnos la manera de pensar. Exactamente. Ahora lo que la Biblia nos dice es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es decir, Dios dice, ¿verdad? Claro. Vuestros pensamientos no son los míos. Estamos muy lejanos de ver, porque muchas veces nosotros interpretamos, bueno, lo que yo pienso necesariamente vino de parte de Dios. No, porque fíjese que hay algo bien interesante ahí. El asunto es que cuando, por ejemplo, aquí es bien bueno que toquemos ese tema, porque en primer lugar, Dios es espíritu. Amén. ¿Verdad? No tiene un sistema cerebral como el de nosotros, como el que nos fue dado, donde se encierran nuestros pensamientos. Dios, al revelarse al ser humano, lógicamente, y mostrar esos actos, que incluso a veces el hombre no los entiende, por eso es que Él dice aquí, cuán preciosos me son. O sea, wow, son cosas sorpresivas que acontecen Amén. En la vida diaria, que eso nos dicen cómo Él piensa. Lo otro es, que bien importante saberlo, dice en el Nuevo Testamento, ¿y quién podrá escudriñar la mente de Dios? O sea, los pensamientos están en la mente. Y se hace muy difícil llegar hasta ello, a menos que a la persona se le revele la mente de Cristo. Exactamente, porque ya ahí viene entrando lo que es
el Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, que Exactamente. también nos conduce a pensar cosas que Dios quiere que pensemos, Sí, que analicemos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos las Escrituras, es necesario que nosotros meditemos, pensemos qué es lo que nos quiere decir. sí O es. sea, ahora donde no encaja es donde nosotros ciertamente no entendemos el plan de Dios, no entendemos el plan divino, no podemos pensar como Dios. No, porque dice la palabra de Dios que solamente su espíritu escudriña lo que es de él. Exacto. Tendríamos nosotros que llenarnos del Espíritu Santo para poder conocer lo que Dios tiene en su pensamiento, porque dice, solo el Espíritu de Dios podrá escudriñar lo que está en él. No, Sí. no hay otra forma. Sí, fíjate que ahí entonces es donde funciona ciertamente nuestra fe. Amén. Así Porque es. para nosotros poder entender esto es por fe, porque ciertamente no lo vemos y como tú decías No. ahorita mismo, Dios es espíritu. Así es. Entonces los espíritus no podemos nosotros verlo. Ahora sí podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida y podemos también entender cuando Dios nos está direccionando a algo que Él quiere que nosotros realicemos. Correcto. Sí. Y se puede ver porque ahí está el detalle también. Dice que los pensamientos de Él no son como los nuestros. Exacto. Al nosotros poder verificar por nuestra propia manera de pensar, oye, pero esto no es de mí. Porque muchas veces uno dice, oye, me pasó algo por la cabeza que no estaba en Que no nosotros, estaba. que no estaba, y podemos deducir, precisamente por lo que usted dice, por la fe, que es de Dios. Amén. Porque es algo que se escapa de mí, que no va conforme a mi ser y que se me está revelando en ese momento en mi cabeza. Sí, entonces fíjate aquí en este salmo, como vemos los dos últimos versículos que leemos, 23 y 24, que es una de las cosas que muchas veces nosotros no queremos. Fíjate que el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, él le está diciendo, Señor, tú eres que va a poner en orden todo lo que tú quieras que yo haga. Sí. Primero, fíjate, conoce, examíname. O sea, revísame. En otras palabras. Entonces, tú vas a ver incluso mis pensamientos. Prueba mis pensamientos. Es algo que nosotros los seres humanos muchas veces no queremos acatar. No queremos como ni siquiera pensar en nosotros, sino muchas veces pensar en lo demás. Por eso estamos hablando de pensamientos que muchas veces vienen de parte de Dios, pero otras veces no. Son totalmente humanos. Claro. Pero cuando hablo del pensamiento de Dios es porque fíjese que Él produce cambios internos. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿dónde lo pone? Lo pone en nuestra mente. En nuestra mente. Y ahí es que podemos notar la diferencia entre el pensamiento mío y el pensamiento de Dios. Exacto. Porque puede ser que yo quería hacer algo y de repente Dios me lo cambia. Sí, sí, no, y uno muchas veces realmente no damos cuenta cuáles serán los pensamientos de Dios con relación a lo que yo voy a hacer. Correcto. Entonces, cuando tenemos eso presente, es que vamos a estar siempre buscando que Dios nos direccione. Sí, porque si pensamos con nuestro propio esfuerzo, nuestra propia mente, llanamente humana, entonces vamos a fracasar muchas veces. Si no le permitimos a Dios que nos examine el pensamiento, estamos fracasados. Exacto. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Exacto. Y cuando uno habla de caminos, está hablando de planes, y los planes se hacen en la cabeza. Sí, entonces fíjate que ahorita precisamente cuando estábamos hablando de cómo Dios actúa a favor de los hombres, que Dios hace tantas cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta, ni la podemos enumerar siquiera. Pero hay algunas que nosotros decimos verdaderamente Dios nos direccionó, Dios nos guardó, nos libró de tal o cual cosa. Correcto. ¿Entiendes? Porque ya uno está sumergido en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, confiando en esas promesas, nos damos cuenta que Dios obra a favor nuestro. Así es. Aquí dice algo bien interesante, ¿no? Cómo va hablando acerca de los pensamientos. Me gusta el versículo 23 cuando dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y fíjese que dice, en esa prueba, que viene el versículo, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, en el pensamiento humano puede haber un camino que no va acorde a Dios,
Y la única forma de que Dios lo cambie es que nos haga conocer su plan, nos haga conocer lo que está pensando. Exactamente. Eso a veces, por ejemplo, como dice el versículo 24, ahí del camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Si nosotros nos ponemos incluso a compararlo con los caminos terrenales, Así. muchas veces ocurre eso, que tú dices, yo me voy por acá, pero inmediatamente Dios viene y te dice a ti, no, es por acá. Así. Entonces cambiamos de ruta. Entonces no sabemos lo que había realmente aquí a la derecha. Pero Dios nos dijo que no fuéramos por ahí. Por ende, entonces teníamos que ir a la izquierda, que aunque tampoco sabemos lo que hay, pero vamos con la seguridad de que Dios nos envió. Amén. Dentro del mismo escenario de lo que era David como rey, que era un guerrero, yo estoy en este aspecto para ofrecer un poco lo que podemos conseguir analógicamente en el Salmo. Quizá él en su conocimiento, tanto reinando como guerrero, él pudo ver cosas que Dios le evitó. Sí, claro. Y sí, entonces dice, cuán hermosos son tus pensamientos. O sea, se dio cuenta de que quizá en un momento que él iba a accionar de una manera, Dios se lo cambió y vio un mejor resultado. Quizás por eso allí David está expresándose de esa manera. Sí, sí, y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo nosotros los seres humanos, pensando quizá en nuestro propio bienestar, en tener cosas, entonces cometemos grandes errores porque tomamos el camino incorrecto. Entonces fíjate que el salmista está hablando y dice que mire si hay en él camino de perversidad. Es decir, si yo voy caminando contrario a tu voluntad, contrario muchas veces hasta uno mismo. Porque fíjate que cuando la persona actúa de una manera frenéticamente, está actuando incluso en contra de sí mismo. Pues sí. No solamente en contra de Dios, sino en contra de sí mismo. Por ejemplo, cuando está irado. Exactamente. Cuando está irado no puede procesar bien ni siquiera lo que va a decir, lo que va a hacer, y puede actuar en contra de sí mismo, tal como usted lo está diciendo. Exacto. Entonces eso se constituye en un camino torcido. Correcto. Es un camino que no lleva a nada bien. De tal manera que entonces él le dice, no, guíame por el camino eterno. Guiar por el camino eterno es que inmediatamente nosotros conocemos al Señor, debemos comenzar a andar conforme a sus dichos. Amén. Entonces ahí es que podemos andar en los dichos de Dios, que es andar en Jesucristo, andar en Jesús como Él anduvo. Entonces, ese camino nos lleva a la eternidad. Amén. O sea, ya la eternidad está en nosotros, inmediatamente creemos, ¿verdad? Pero hay un camino que recorrer. Y es donde el ser humano tiene que tomar decisiones muchas veces. Me corresponde o yo quiero seguir a Cristo o no seguir. Claro. Y lo otro también interesante de los pensamientos de Dios, que creo que también aquí está el sustento de lo bueno que Dios es con nosotros, porque dice la Biblia que en un momento bien difícil, un pueblo en cautiverio, que quizás podía pensar en las peores cosas, en el fracaso, por base a la necesidad que estaba viviendo, de allí puede nacer otra posibilidad para esta expresión, porque dice la palabra del Señor, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Cuando una persona está pasando por una dificultad, le pueden cruzar miles de pensamientos. Claro. Y sin embargo, hay un profeta en la Biblia que nos hace ver de que Dios tiene pensamientos buenos. Es por eso que aquí vemos una alabanza a esos pensamientos. Sí, que por encima de cualquier situación que estemos atravesando, Dios tiene siempre un plan. Eso también aparece en el Salmo 40, en el versículo 17. Allí hay algo bien extraordinario porque el hombre puede estar atravesando cosas muy duras y dice la Biblia, aunque yo esté afligido. Cuando uno está afligido también los pensamientos no son muy positivos. Aunque afligido esté y en mucha necesidad, Jehová pensará en mí. Mire cómo otra vez aquí hay una expresión grande sobre el pensamiento de Dios y sobre la esperanza del salmista cuando expresa, yo sé que tú estás pensando, tú tienes que tener un plan, a pesar de que yo tengo un problemón grande ahorita mismo, pero tú debes tener un plan bueno para mí. Es la guianza de Dios. Exactamente. La guianza de Dios, porque cuando nosotros pensamos y no nos detenemos a meditar en qué es lo que Dios realmente quiere que yo haga.
entonces vamos a actuar por nuestros propios pensamientos. Correcto. Pero fíjate que la palabra de Dios es que nos guía. Tú puedes estar pensando que, como te digo, quizá algo mal de mí. Pero entonces, ¿qué te dice la palabra con relación a eso? La palabra te dice todo lo contrario. O sea, tú tienes que verme a mí y yo verte a ti como hechura de Dios. Sí, Señor. No, ¿verdad? Como cualquier persona. Entonces, fíjate que hay pensamientos que nos pueden asaltar, ¿verdad? Y llevarnos a claudicar y a ver cosas malas, incluso en otros, pero no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Dios nos está procesando, Dios nos está preparando para que precisamente podamos ver su obra. Sí. Bueno, la Biblia nos manda a pensar en el otro de manera virtuosa. Entonces, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo afable, todo lo que es digno de buen nombre, Amén. todo lo que es digno de alabanza, dice la Biblia, en eso pensar. O sea, hay que pensar en cosas buenas, pero por lo general el ser humano más se inclina a pensar en eso. Sí, sí, porque es como, bueno, carne al fin. Carne, exacto. Entonces la carne es pecaminosa. Por ende, uno sabe que no va a tener la libertad de pensar lo correcto. Así es. Ahora, por eso es que se habla que el espíritu, o sea, la carne debe estar sometida al espíritu para que haya un manejo adecuado en el ser humano. Que la carne no nos sobrepase lo que es el espíritu. Porque si no, vamos a estar pensando cosas negativas siempre. Sí, y ahí es donde Dios también da la orden de que el pensamiento que sea así se debe llevar cautivo. O sea, es increíble el ejercicio que el ser humano tiene que hacer. Amén. Porque dice que llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. O sea, como bueno, esto que pienso lo debo poner en manos del Señor para que sea el que se encargue. Es algo tremendo. Sí, porque fíjate lo hermoso de, como te digo, ese versículo 24, dice, guíame por el camino eterno. Tú sabes que la carne no va a ir nunca por el camino de la eternidad. No, que no quiere ir por ahí. No, y que no va a ir tampoco, porque que no es eterna. Entonces, lo eterno es el espíritu que Dios pone en nosotros. Entonces, para direccionarnos, nos cuesta mucha lucha. Porque es una lucha, ¿verdad?, de la carne y el espíritu. Entonces la carne prefiere los deleites, los caminos más rápidos, lo que aparentemente uno lo ve más despejado. Sí. ¿Entiendes? Nadie quiere sufrir, nadie quiere sacrificarse. O pagar el precio, como comúnmente se dice, ¿no? Sí, nadie quiere sacrificarse porque yo soy yo. Entonces ese yo mantiene a la gente que no le permite sacrificarse por nadie, ni siquiera por su familia. ¿Verdad? Donde entra el ego, lógicamente. Entonces, fíjate cómo deben estar canalizados nuestros pensamientos. Así es. Deben de ser en Cristo Jesús. Debe ser direccionado por lo que dice la palabra de Dios. Los pensamientos, dijo un sabio, que el ser humano, aunque no hable con sus labios, siempre lo está haciendo con la mente. Claro, todo el tiempo. Porque la mente no se cansa de hablar y eso es a través de los pensamientos. Sí, es impresionante cómo el hombre dentro, aunque esté callado, tiene un motor que está moviendo, que está impulsando cosas. Y eso es lo que realmente Dios quiere con este salmo enseñarnos. Sí. Que es muy importante ese examen interno. Claro, porque solamente Dios va a percibir nuestros pensamientos. Correcto. Porque fíjate que muchas veces uno le dice a la persona, pero tú lo pensaste, pero ¿por qué no me lo dijiste? O sea, si tú me lo hubieses dicho, a lo mejor resolvemos cualquier cosa. Claro. Pero tú nada más lo pensaste. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo habló con él solo, nada más. No lo expresó. Y Dios sí lo sabía, pero claro, como no lo reveló, entonces no hay forma de que nosotros actuemos. Entonces, por eso es muy bueno, ¿verdad? Esto que el salmista dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es importante ver cómo está. Es bueno resaltar esto porque muchas veces nosotros hablamos de la mente humana y hay personas que no comprenden el mensaje. Sin embargo, la Biblia, algunos hasta catalogan al exponente que habla mucho de la mente como mentalista, pero no es cierto. Porque la Biblia tiene un alto contenido, pero un alto contenido sobre los pensamientos del hombre y la capacidad que hay dentro de sí como fuerza para actuar, tanto para el bien como para el mal. Por eso es que en el Nuevo Testamento, aquí dice el salmista la petición. Escudriñame, o sea, examíname por dentro.
Y en el Nuevo Testamento dice la Biblia que solo Dios puede escudriñar la mente, el corazón, las intenciones. O sea, Él puede entrar hasta allí. Exacto. Y qué interesante es que nosotros oremos al Señor como lo hizo este hombre, porque para mí este salmo no solamente es un cántico. Todo lo que es una inspiración es algo inyectado directamente por el Espíritu de Dios o insuflado para que nosotros podamos proceder. Sí. Esto de pedirle a Dios, examíname, es muy bonito, porque entonces si le permitimos al Señor examinar algo que está malo, es como cuando vamos a hacer una prueba en la universidad o en el liceo o la escuela, que el profesor va a revisar qué respondimos. Sí. Y él va a decir, esto está malo, y esto está malo, o esto está bueno. Y nos va a dar los puntos que nos ganamos en referencia a lo que respondemos. Ciertamente, cualquier otro ser humano no puede hacernos esa prueba mental. Claro. Cosa que dice la Biblia en Romanos, cuando habla de la mente reprobada. Para hablar de una mente reprobada es una mente que primero se pasó por prueba. Sí. Entonces, Dios prueba mentes, prueba pensamientos, a ver cómo estamos por dentro. Y qué bonito es que nos humillen y le digo, mira, Señor, examíname, escudriñame tú, porque a veces me salen cosas que no sé ni de dónde salen. Exactamente. Entonces, fíjate que lo interesante de los pensamientos y de que Dios examine a uno para nosotros poder dar fe y testimonio de lo que es nuestra vida. También el libro de Romanos habla, ¿verdad?, de la confesión con la boca, de tú decir, o sea, no es solamente tú pensar. Correcto. Porque tú puedes pensar, bueno, yo amo al Señor y mi vida pertenece a Dios, pero no le hemos declarado. Entonces, para nosotros declarar, tenemos que hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Precisamente de lo que está dentro. Porque la palabra de Dios dice, de eso, de la abundancia del corazón, de eso va a hablar la boca. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que una persona quizás sea perversa o no? Es por la palabra, claro, no por el pensamiento. No porque se mantiene ahí adentro. Porque él puede estar pensando cosas malas y no lo sabemos. Ahora, cuando emite lo que está pensando, entonces ahí nosotros podemos medir. Más Dios no es así. No, porque ya él ve lo que no se ha dicho. Exactamente. Ya, o sea, te dice. Entonces, fíjate que de toda forma nunca podremos comparar nuestros pensamientos con lo de Dios. En el mismo libro de Isaías dice, ¿verdad?, que están tan distantes. Sí, son muy altos. Más altos son. Que no podemos nosotros de ninguna manera llegar. Yo no puedo saber lo que tú estás pensando si no lo dices. Tú no puedes saber tampoco lo que yo estoy pensando si no lo digo. Pero Dios sí dice, ¿verdad?, la misma palabra, que antes de nosotros hablar, ya Dios vio ya. Ya Él sabe lo que nosotros íbamos a decir. Así es. De tal manera que el llamado que queremos hacer, amados hermanos y amigos, en esta noche es que usted, precisamente tal como yo, cualquier persona, debe procurar que Dios nos examine. Que sea Dios que dé la prueba. Fíjate que ahí está lo que a veces hablamos. Y como dice la Biblia, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, cuando nosotros nos juntamos, entonces en mí debe haber la marca de Cristo, debe haber un testimonio de que yo le sigo a Cristo. Así es. Y eso nos libra incluso de muchísimas cosas. Porque cuando es Dios que está dirigiendo, entonces nada ni nadie puede engañarnos. Puede venir con un verbo muy acabado, muy hermoso. Muy refinado. Exactamente, pero sí, dentro de mí lo que está haciendo es que está chocando y está rebotando. Así es. O sea que esto le da también un gran valor al discernimiento. Exactamente. Sí, porque influye mucho al nosotros poder, digamos, estar con alguien que no podemos conocer las intenciones que hay dentro de su corazón. Es muy importante tener el discernimiento. Sí, entonces fíjate, el andar del hombre, por eso es importante aquí, ¿verdad? El camino eterno, como dijimos, Cristo es el camino eterno, es el camino al Padre. Entonces, el andar nuestro tiene que ser a través de Jesucristo. Eso es lo que está estableciendo y lo que ha establecido la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar fuera de Cristo. Porque si andamos fuera de Él, entonces no estamos caminando en la eternidad. Estamos caminando, como decimos, ¿verdad?, tambaleándose, saliéndose del camino, vuelve y entra, y así sucesivamente, porque no tiene una estabilidad.
Pero cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios, entonces nada ni nadie nos puede apartar. Porque fíjate, una de las cosas que el ser humano, nosotros todos vemos, son las actuaciones precisamente del ser humano. Así es. Y esas actuaciones muchas veces hacen que la persona se salga del camino. Pero el que está anclado en Cristo Jesús, que ha entendido esa palabra, sigue por el camino eterno, aunque vaya arrastrando los pies, como decimos. O sea, cuando digo arrastrando los pies, aunque sea forzado. Sí, es tremendo. Mira la respuesta que hay aquí en el Salmo 17, versículo 3. Cuando ya Dios ha hecho la revisión, Exacto. mira lo que dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. ¿Por qué será de noche? ¿Será Ya. porque la gente más piensa cuando está acostado? Sí, en la tranquilidad. La tranquilidad. Dice, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Amén. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Qué tremendo. Ya cuando Dios puso su mano dentro del ser, Exacto. revisó los pensamientos y no hay nada malo en la mente del ser, entonces la persona ya con su boca no terminará confesando nada indebido. Qué bonito es esto, ¿no? Entonces, cuando podemos meditar, podemos repetir lo que dice el versículo 17 del Salmo 139, que él dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Es decir, hay una admiración del salmista ahí de los pensamientos de Dios que realmente nosotros no podemos alcanzar. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él concentró todo en su Hijo Jesús. Cuando Él envía a Jesús a morir por la humanidad, viene con todo eso preparado para el ser humano. Amén. Darnos a entender que Dios pensó en nosotros, no nosotros en Dios. Y como dijo el mismo Jesús ya orando con los discípulos, allí en el capítulo 17 de Juan, donde él hace la oración por los discípulos, que él le dice: ustedes no me eligieron a mí. Así es. Yo lo elegí a ustedes. Entonces, fíjate que hay una elección que Dios hizo de antemano para nosotros, pero las elecciones de Dios son completas. Son completas, o sea, no es por parte. Nosotros somos los que fraccionamos la palabra de Dios y la vivencia en Dios, pero Dios nos la envió completa en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el consejo que por mi parte quiero dejarle a mis hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión es el siguiente: no nos confiemos de nuestros corazones. Hay una forma de nosotros revisar, digamos, mi forma de pensar, y es a través de la Biblia. Cuando yo leo la Biblia me encuentro con un conjunto de libros. Las personas le llaman a la Biblia el libro, pero en realidad ya hay 66 libros, ¿verdad? Y todos esos libros nos dan un mensaje introspectivo. Cuando leemos la Biblia, parece que nos estuviéramos hablando a nosotros. Y hay una parte bien interesante, quiero dejársela, para que cuando su cabeza esté cavilando en cosas que no son, ya que estamos hablando del examen, del pensamiento y de la mente, y que lo que viene de Dios siempre será mejor. En Jeremías capítulo 17, del verso 9 al 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. O sea, a veces creemos, como dijo el pastor hace rato, que creemos nosotros que lo vamos a hacer bien, y puede ser que nos vayamos a hacer daño aún a nosotros mismos, con ese plan que estamos teniendo en la cabeza. Dice: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que a veces no podemos conocernos a nosotros mismos. Es que no nos conocemos. Sí. Entonces dice: yo Jehová, o yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué impresionante esto, ¿no? Amén. Que Dios nos diga esto, de tener ese cuidado, como le dijo el Señor a través de Pablo a Timoteo. Una de las cosas bien bonitas, hablando del engaño del corazón, es que le dice a Timoteo: mira, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A mí me llama la atención eso, porque a veces nosotros creemos que la destrucción puede venir de afuera. Pero una vez yo escribí un pensamiento, lo voy a sacar aquí, que nadie te puede hacer más daño que el que te haces tú.
Claro. ¿Por qué? Porque si a usted le vienen a hacer daño desde afuera, usted le puede decir a esa persona, frenarlo. Pero ¿sabes qué es duro? Frenarse uno mismo. Uno mismo. Por eso es que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, Claro. porque es que el corazón nos puede engañar. Claro, eso es así. Entonces, amados hermanos y amigos, recuerde el camino eterno. O sea, el camino a la eternidad, que es Cristo Jesús, en Él es que debemos andar. Todos nosotros un día vamos a partir de este mundo. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que debemos ir por el camino eterno. Amén. Nosotros debemos vivir hoy como dice Pablo, ¿verdad? Viviendo aún estando muertos. Pero vivimos en Cristo Jesús. Sí, Señor. Es decir que solamente aquel que se confía en sus pensamientos, entonces va a tener problemas, va a tener dificultad. La Biblia dice algo más fuerte, dice que es necio. Exactamente. Entonces, pero cuando confiamos en Dios, fíjense que posiblemente yo tenga un pensamiento, tú tengas otro, sí. Aquel hermano que esté escuchando o amigo tiene otro. Pero todo esto debemos llevarlo a los pies de Cristo. ¿Y cómo lo llevamos? A través de la palabra de Dios. Amén. Porque una palabra de Dios, un versículo, una parte de la palabra de Dios me puede edificar a mí en ese momento. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay un momento que tú necesitas algo clave. Entonces, como es abundante, no podemos decir, ¿verdad?, que la vamos a recibir, lo vamos a recibir todo en un momentito. No. En un momentito, pero sí hay algunas palabras clave que pueden llegar. Por ejemplo, eso mismo de la eternidad, es una palabra eternidad. Pero ¿qué te dice la eternidad? Que eso es para siempre. Así es. Entonces, a nosotros y todo el ser humano le gusta vivir en lo temporal, lo que es aquí. Exactamente, aquí, pero buscando espacio. Exactamente. Vivir una vida placentera, algo, pero si Dios lo que ha dicho, no, tú tienes placeres también en esta tierra, porque todo eso existe, fue hecho para nosotros. Pero las cosas que se desbordan no podemos acatar. Sí. Es decir, no podemos andar en el mal, porque es como tú decir, bueno, yo me voy a robar esto para yo deleitarme en tal cosa. Entonces, ese deleite posiblemente está ahí, que tú lo puedes hacer si tienes la oportunidad, pero no haciendo lo anterior. O sea, haciéndolo mal hecho, me refiero. Porque es lo que hay que aprender a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el camino bueno es el eterno, es la eternidad. El camino malo es el torcido, que no va a pasar de aquí de la tierra. Así es. Bueno, mis amigos, con todo el corazón le digo, cuando hablamos del camino eterno, hablamos de la mejor de las rutas. Nos lleva a la otra vida, nos conduce hasta la otra vida. Y siempre, si alguien me dijo una vez, oye, pero es que estar en Dios es complicado. Y yo le dije, no, para nada. A ver, cuando nosotros asumimos un viaje, por ejemplo, asumimos un viaje, y vamos a ir en nuestro auto por una gran autopista. Usted no se ha dado cuenta que cuando nos estamos elevando por un espacio muy alto, vamos a encontrar barandas. Las barandas que están establecidas en un camino es para cuidarnos de nosotros, que nos vayamos a ir por un barranco de esos. Entonces yo le decía antiguamente a alguien, le decía, mira, hasta con los gráficos terrenales podemos aprender lo que es andar por un camino. Tienen hombrillos por si te accidentas, te pares allí y no te quedes atravesado para que otro te lleve, para un carro que venga veloz no te arrastre. Tienen barandas para que tú sepas respetar, ¿verdad?, los lineamientos de ese camino. Tienen avisos amarillos que dice curva, peligro. O sea, todos los caminos van a tener indicadores para cuidarte. Entonces, el camino a la vida eterna es eso. Tiene todos los indicadores para cuidarte en esta vida y en la siguiente. Claro, porque no hay ningún camino que sea totalmente llano. No. Que tú lo veas desde aquí hasta otro país. No. Ni siquiera en el mismo territorio. Así es. De tal manera que entonces nosotros lo que tenemos es que aprender a andar por el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Amén. Ustedes, amigos que están escuchando, recuerden que Cristo vino a esta tierra a morir por una razón, y esa razón fue usted y yo. De tal manera que
Entonces, es usted quien tiene que decidir si acepta ese sacrificio o no. Ese sacrificio nos llevará a vida eterna. Amén. Bueno, yo creo que nosotros podemos establecer las luces en nuestra vida, ponerle el semáforo allí, indicador, cuando, a través de la palabra, cuando parar, cuando avanzar y cuando tener prevención. Así que, bueno, el hombre sensato, el hombre prudente, sabe ver la luz amarilla del semáforo. Sí, exacto. El hombre que está claro que hay alguien que vigila nuestros pasos, que no es el fiscal de tránsito, sino el Dios del cielo, sabe cuando se prende la luz roja. Y también sabemos cuando las cosas están de acuerdo con Dios, porque nos ponen la luz verde y nosotros podemos seguir avanzando. Amén, amén. Así que, mis amados, Dios les bendiga ricamente en esta noche, dándole siempre la gloria a nuestro Dios y dándole gracias a ustedes por estar ahí atentos a lo que el Señor ha querido que transmitamos en esta noche. Amén. Dios les bendiga ricamente. Muchas bendiciones para todos.